tardes. Comenzamos hoy con el estándar número 74, que es la evolución política internacional del régimen franquista. Los inicios de la política internacional del régimen franquista vienen determinados por el apoyo que la Alemania nazi y la Italia fascista dan a Franco en los primeros años de su régimen, concretamente a su ayuda en armamento durante la Guerra Civil. Por lo tanto, las primeras decisiones de política exterior son todas en apoyo al eje Berlín-Roma, e incluso Franco y Hitler llegan a entrevistarse al principio de la guerra en Hendaya, en el sur de Francia, para negociar una posible participación de España en la Segunda Guerra Mundial. Al final, la entrevista se salda con la no intervención en España directamente de la guerra, porque las peticiones de Franco son todo el norte de África y muchas de las posesiones francesas en este continente. Esto hubiera obligado a Hitler a desautorizar al gobierno de Vichy, al gobierno colaboracionista francés y a todo su imperio colonial, que era prácticamente una zona neutral que, si se tomaban decisiones en contra de la Francia de Vichy, pues podía decantarse, como luego posteriormente lo hizo, por un apoyo a los aliados. De todas maneras, suele decirse que el régimen franquista y España no participaron en la Segunda Guerra Mundial, y eso no es del todo cierto. Y no es del todo cierto porque España no fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Adoptó el llamado estatuto de no beligerante, que consistía en un apoyo total y absoluto a las potencias del régimen fascista, a base de suministros de todo tipo de materias primas, privilegios comerciales, créditos, por supuesto dejando repostar a sus submarinos y sus aviones que bombardeaban Inglaterra o que hundían barcos mercantes en el Atlántico. Y, por último, pero no menos importante, a la participación de un cuerpo expedicionario militar, que es la División Azul, 55.000 hombres, teóricamente voluntarios, que van a luchar en el frente oriental, que van a luchar en Rusia, concretamente en la batalla de Leningrado. Bueno, esta participación del régimen de forma tan notoria al lado de la Alemania nazi le va a costar que los aliados vean con muchísimo recelo al régimen franquista. De todas maneras, cuando en 1943 Alemania pierde la batalla de Stalingrado, el régimen comprende que la guerra es posible que se esté perdiendo y comienza a maniobrar para presentarse de una forma más amable y más cercana a los intereses de los aliados. De hecho, Ramón Serrano Suñer, el cuñado de Franco y principal valedor de la política de colaboración con la Italia fascista y con la Alemania nazi, va a ser sustituido y en la política exterior se elige al conde de Romanones, que es un conocido aliadófilo, un conocido anglófilo. Así que poco a poco España va pasando de ser no beligerante a ser neutral al final de la guerra. Sin embargo, los países aliados no habían olvidado esta colaboración, esta ayuda de Franco a Hitler y a Mussolini, y lo que hacen cuando acaba la guerra es bloquear internacionalmente a el régimen franquista. Se prohíbe a todos los países tener legaciones diplomáticas y también colaborar o comerciar con el régimen de Franco. Durante los años 50, España va a salir de una durísima etapa, que es los años de la posguerra, los llamados años del hambre, y que va a intentar, mediante el apoyo internacional, mediante la lucha diplomática, conseguir un cierto reconocimiento. Como la Guerra Fría está en su auténtico auge, el franquismo, que es totalmente anticomunista, comienza a ganar enteros ante la diplomacia de Estados Unidos. Así, por ejemplo, en 1950 la ONU autoriza a los países de todo el mundo, a los países de la ONU, a comerciar y a tener relaciones con España. En 1953 consigue Franco quizás su mayor éxito en política internacional, que es conseguir que los Estados Unidos firmen con él un tratado de amistad y cooperación, que es el que determina que en territorio español haya 3 bases militares de los Estados Unidos muy grandes, la de Zaragoza, la de Alcorcón y la de Rota, en Cádiz. Y también en 1953 se firma el concordato con el Vaticano, lo cual para Franco pues también muy importante, un espaldarazo diplomático, porque le pone un poco respaldado desde el punto de vista ideológico. Finalmente, en 1955, España ingresa en la ONU, o mejor dicho, la España franquista, porque hasta entonces la España que estaba en la ONU era la España republicana, que a partir de ese momento funda un gobierno en el exilio y que tiene su sede en México. De hecho, el último presidente de la República en el exilio fue el leonés Gordón Ordaz.
El reconocimiento del régimen franquista como un útil peón anticomunista en la Guerra Fría va a ser definitivo cuando el presidente norteamericano Dwight David Eisenhower, Ike, pues llegue a una visita oficial a España. Una visita que va a ser muy publicitada y que va a dar lugar a esa gran película de cine español que es Bienvenido Mr. Marshall. Durante los años 60, la política internacional del régimen pues es bastante plácida. La opción de ser un país, digamos, exótico dentro del bloque occidental, pero con el que los países occidentales mantienen buenas relaciones, va a ser la carta que va a jugar Franco, es el Spain is different, y España se va a convertir en un destino turístico que va a proporcionar numerosas divisas al régimen de Franco. Además, aunque no puede participar en la Comunidad Económica Europea porque no es una democracia, España es admitida como miembro asociado de la Comunidad Económica Europea, de la CEE. Sin embargo, todo se tuerce en los años 70. Cuando llegan los años 70, el franquismo tiene serios problemas internos para mantener a la oposición y produce una serie de ejecuciones y de sentencias gravísimas contra los derechos humanos, que van a resultar en otra vez el boicot y el bloqueo a España, por lo menos de forma diplomática, que van a suponer los juicios de Burgos y las últimas ejecuciones del tardofranquismo. Además, España se encuentra bastante aislada cuando en 1974 el rey de Marruecos, Hassan II, comienza la llamada Marcha Verde. La Marcha Verde es la acción de Marruecos de hacer pasar a miles y miles de civiles a través de la frontera con el Sáhara Occidental, una de las últimas colonias que tenía España, y tratar de anexionarse el territorio. El ejército español, con ya Franco enfermo y el rey don Juan Carlos como poder ejecutivo, pero de forma interina, no es capaz de maniobrar ni de gestionar esa invasión civil, y lo que hacen las autoridades españolas es abandonar al Sáhara Occidental a su suerte, pese a las promesas de democratizarlo y darle una identidad propia. Y hoy en día el Sáhara Occidental sigue siendo una posesión de Marruecos, en contra de los dictados de la ONU y en contra de lo que también la opinión pública española en ese momento quería. Así que los últimos años del franquismo en política internacional son bastante deprimentes, porque todo el apoyo que había conseguido Franco en los años 50 y 60 como miembro de, digamos, el bando occidental en la guerra contra el comunismo, en los años 70 se deshace completamente.